Decirles que Francisco González es coordinador del Instituto de Integración Regional, abogado en la Universidad Central de Venezuela, es máster en integración por la Universidad Nacional 3 de Febrero de Argentina, así es que es un lujo tenerte, Francisco, igualmente. Adelante, por favor, en el uso de la voz. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Ildefonso. Gracias a todos ustedes por la invitación a este espacio, ¿no? Estoy aquí en Caracas. Hoy ha sido un día de marchas, un día de mucho movimiento de lado y lado. Entonces, vamos a contextualizar un poco, ¿no?, en torno a lo que más nos han preguntado estos días, ¿no? Porque hemos tenido algunas participaciones en algunos espacios aquí en Caracas, en medio de toda la locura, ¿no?, que describió un poco Katia, que era el desorden, el caos en que estaba la temática postelectoral, ¿no? Y por eso quería referirme a lo que son, de alguna manera, y para organizar un poco, minutos que tengo acá, cómo se da un poco el tema del proceso electoral, cómo son las fases y en qué fase estamos, cuáles son los tiempos actuales según la ley de procedimiento, ley orgánica de procedimientos electorales. La tengo aquí a la mano, leeré brevemente pocos artículos, los que creo que más interesan para esto, porque fuimos de alguna manera algunos colegas, ¿no? Los que el día lunes y martes, en medio de mucha violencia y toda esta locura que describió un poco Katia, ¿verdad?, aquí en Caracas y en otros estados del país, pusimos o tratamos de poner un poco de luces sobre hacia dónde deberían ir las cosas en términos electorales, en términos legales, en términos de tratar de ponerle un tubo de escape hacia la paz, ¿no? Creo que esa es la vía y creo que por ahí van las cosas, ¿no? Ven que el presidente fue el viernes al Tribunal Supremo de Justicia, interpuso un recurso jerárquico con el tema electoral, ¿verdad? Un recurso allí ante el TCJ, que es la máxima instancia del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, creo que por ahí van las cosas, ¿no? No es solamente mi persona o algunos los que dijimos esto, sino que es ya una corriente, ¿no? Una corriente nacional e internacional que creo que se ha venido esclarificando. Si bien al principio era difícil, en medio de lo caótico, creo que ya las cosas se están encauzando. Estamos hoy más tranquilos, hubo marchas, sin embargo muy en paz, está muy tranquila la ciudad, ya se puede salir, ya después en la tarde también se sale. Sin embargo, esto que describió un poco Katia, como ella es como veedores, ¿no? El día lunes, en la tarde, era un caos total. Entonces voy a comenzar breve sobre lo que son un poco las fases, que es lo que más hemos visto que quiere saber la gente, ¿no? La comunidad nacional y un poco los compañeros, compañeras a nivel internacional, que es el tema de las fases electorales. En el caso particular, pues, tengo alguna experiencia en el tema electoral venezolano en particular, porque en principio yo pude ser veedor nacional de las elecciones del año 2013. Después que muere el comandante Chávez, en aquella época estuvimos en esa elección muy difícil, muy complicada, donde él era la primera elección con Maduro como candidato, Nicolás Maduro, pero también estaba Capriles Radosky, ¿no? Entonces vamos a tocar un poco qué fue lo que pasó en aquella época, porque algo similar a lo que ocurrió en aquel momento está pasando ahora. Y hubo caminos en aquel momento que definieron un poco también la tranquilidad, la paz de aquella época, y más o menos ha funcionado un poco ver lo que pasó en aquella época para lo que pasa ahora. Miren, el sistema electoral venezolano, como bien, y lo hemos defendido, el mismo día de la elección, en este momento yo no fui veedor internacional porque estuve muy ocupado con el tema de análisis y de hablar un poco del tema de cómo funcionaba el sistema electoral. Es un sistema blindado, es un sistema robusto, como ha dicho el ministro Padrino López. Nosotros defendemos esa idea. Es uno de los sistemas más modernos del mundo porque también tenemos experiencia en sistemas electorales de otros países. Hemos tenido que hacer análisis del Perú, análisis de la situación electoral de Argentina, no solamente presidenciales y de otros países, incluso de Estados Unidos. Y hacemos análisis comparativos, además. Entonces, ¿en qué es lo moderno el tema venezolano? Pues cuando uno vota, bueno, lo puede corroborar Katia, que fue veedora, y las personas que han venido para acá y han conocido el sistema electoral. Es un sistema electrónico. La máquina que uno vota en la boleta allí de manera directa, ¿no? En el caso venezolano, parecido al de México, el sistema, bueno, sí, el presidente gana por 6 años, pero es de una sola vuelta. Parecido a México, Nicaragua,
Honduras, otros países de la región que no tienen el sistema de balotaje, como lo puede tener Argentina, como lo puede tener Perú de primera y segunda vuelta. El que gana, con la mayoría, ganó ese día y es presidente. Y en este momento, la elección del 28 fue solamente para presidenciales. No hubo una elección amalgamada, no hubo una macroelección con gobernadores, ni alcaldes, ni nada que ha pasado antes, sino que solamente se elegía el presidente de la República. Entonces, las fases son así. Previamente a esa elección, pues se organiza por parte del Consejo Nacional Electoral, que es el poder, ojo, no es que es un ente dependiente como pasa en Perú, de una dirección, de un organismo o de un ministerio. Es un poder desde la Constitución del 99, que nosotros los venezolanos la mayoría votamos, es un poder autónomo. Entonces, en función de ese poder autónomo, se mueve en esa lógica y nosotros los venezolanos somos observadores, somos veedores de dicho poder y podemos tener contraloría sobre él. Entonces, ¿qué pasa? El poder electoral en principio, antes de la elección como tal, organiza todo lo que tiene que ver con las mesas electorales. Esto es importante. Y el Plan República. El Plan República es el sector militar que acompaña dicho proceso, operativiza, mueve las cajas, mueve todo lo que tiene que ver con la parte técnica en los 30.026 centros electorales alrededor de todo el país, que es el número preciso actual en este momento, ¿no? De aproximadamente casi 21 millones y tanto de personas, que es el padrón electoral en toda Venezuela y los votantes internacionales. Entonces, en esa etapa previa, que sería como una primera fase, ¿verdad? Se organiza el tema técnico, el tema organizativo de la elección. En ese momento también van llegando los veedores internacionales, como vino la compañera y todos los que han venido, Ildefonso. En ese momento llegan, se acomodan, se llevan a sus espacios donde van a ir y también algunos se quedan en Caracas, por supuesto, los que van a centros en Caracas, pero otros viajan al interior del país, viajan a distintos estados, ¿no? de la República. Entonces, esa es una primera etapa, ¿no? Voy a tratar de ser muy breve para poder ir desgranando cada una de estas etapas. Después tenemos el día de la elección, en el 28 de julio. ¿Ven? Ese es el día en que se da toda la movida. Entonces, ¿qué es lo que nos decían un poco las encuestas y las tendencias electorales, tanto unas como otras, de todas las tendencias, previo a la elección? Que había una gran vocación de participar, ¿ven? De todas las tendencias, incluso la extrema derecha, que esto es un logro, ¿ah? Parece que no, pero esto es un gran logro. El grupo de extrema derecha, que en este caso, de alguna manera, desde sus primarias en octubre del año pasado, donde María Corina ganó esas primarias allí, lo cierto es que ese grupo en anteriores no había participado como desde 2015 en elecciones, porque se había convertido en un grupo muy abstencionista. Esto es importante tenerlo muy claro, porque ellos no participaban en elecciones y habían perdido mucho tacto, curtimiento en el tema electoral, ¿ven? No es distinto a distinta manera quizás de los otros candidatos de tendencias más de centro, moderadas, ¿sí? Que ya tienen más experiencia y que sí habían participado en las elecciones. Si comparamos con el año 2018, la elección presidencial del 18, que hubo el presidente Maduro versus el presidente quizás más de centro que había sido chavista anterior, Henry Falcón. Allí se vio que un porcentaje grande de los grupos más radicales no querían participar. Y eso es muy importante tenerlo claro. En este momento, y a partir de la resistencia de Venezuela, a partir de los aliados de Venezuela, y esto también ver el contexto geopolítico internacional, logramos que se encarrilara esa tendencia más radical de extrema derecha en el carril electoral, cosa que no ha sido fácil. Nos ha costado muertos, nos ha costado sanciones, todo eso que ya sabemos. Pero en este momento ese grupo, si bien María Corina, y miren esto, en el 2019 hablaba en DW de Alemania, hablaba en CNN de la pretensión de una posible invasión a través de Cúcuta, como todos lo vimos, con Piñera, Abdo Benítez del Paraguay, Macri, que no estuvo, pero aplicaron el Plan Puma en esa época, y Iván Duque, ¿sí? Allí en Cúcuta, que es la frontera con Colombia. Lo cierto es que en ese momento estaba llamando a votar. Ven, estaba llamando a votar, con todas las molestias que puedan tener, pero estaba llamando a votar. Eso es un logro dentro de la democracia venezolana, porque eso no estaba en anterior. Entonces, ¿qué pasa? Tendencias de extrema, más tendencias más moderadas, de alguna manera se juntaron en una negociación que hicieron allí y se dio, bueno, el outsider, como se dice, que fue el señor Edmundo González Urrutia, que fue embajador, ¿no? Entonces, en ese momento cambió de alguna manera la situación, pues, porque esas tendencias, de alguna manera, y miren, yo para esto lo comparo mucho lo que pasó
cuando el asalto del Capitolio de Estados Unidos en el año 2021, ¿no? Cuando la época que Trump, bueno, casi que se da un golpe de Estado allí, porque en aquel momento los grupos de extrema derecha se hablaba de una revolución de las extremas, ¿no? En aquel momento. Bueno, aquí las extremas derechas, a partir de la situación actual, si bien estaban tratando, como bien lo describía Katia, el día lunes y martes, de llevar un asalto al poder por la vía violenta, no se logró. Es decir, los radicales en este momento se han quedado muy solos en las tomas de las calles de Caracas. Si bien al principio parecía que sí, tenían cierto fuelle, ¿no?, de calle, pero se iban quedando cada vez más solos, porque los sectores clases medias, los sectores que los han apoyado en algunos sectores de Caracas, ¿sí?, hacia el este de Caracas, que son los sectores más clase media alta, fueron los que sufrieron más en el 2019, en el 2014, en el 2013, cuando Radowski, fueron los que sufrieron las guarimbas. Las guarimbas son, bueno, estos señores encapuchados, algunos con chuzos, ¿no? Algunas veces andan armados y que quieren prender toda la ciudad y el país, ¿no? Pero en este momento hemos visto cómo prácticamente en 2 días esa tendencia se feneció. Entonces, ese llamado a la violencia que hicieron en principio estos grupos radicales, los líderes, por ejemplo, María Corina Machado, después se tuvieron que retrotraer y hoy no estaban en esa lógica. Si bien vemos hoy sus alocuciones hoy aquí en Caracas, en las zonas del este, en las Mercedes de Caracas, hoy hablaba de la paz, era algo de la paz, ¿no? Pero vamos de nuevo al tema de las fases electorales. Luego tenemos el día de la elección. Terminan las mesas. Ese día también y días antes se conforman lo que son las mesas electorales, ¿no? Eso ya está en la ley. Ahora sí estamos entrando en la lógica de la ley. La conformación de dichas mesas se da con los miembros de mesa, con las tendencias que son los testigos de los distintos factores políticos ese día. Están participando los técnicos del Consejo Nacional Electoral, los tecnológicos, por supuesto, y participa también, pues, el cuidado de dicho centro por parte del Plan República. Eso es más o menos la conformación. Todo el día se dan las elecciones, uno vota, como les decía hace rato, uno vota en la máquina y sale la boletica, ¿sí?, el papelito, y uno lo puede ver en físico. Es como si votas una vez, pero puedes hacer, es como una votación dual. Votas en físico, votas en digital, pero ves el físico. Ese papel lo metes en la caja, ¿sí?, cuando uno vota, entonces uno ya vio en digital en la pantalla y lo metió en la cajita, ¿no? Ya votó uno. Y así sucesivamente, se va dando todo el día eso. Cuando cierran, esta elección del 28 fue aproximadamente a las 6 de la tarde, y un poco más porque hubo mucha votación, ¿sí?, más del 59%, y eso fue subiendo según los últimos conteos. Entonces en la noche cierran ese centro electoral y allí, de manera aleatoria, según la ley, se hace una auditoría sobre una de esas cajas donde se deposita el voto. Aleatorio. Eso es un porcentaje, eso es la ley. Ven, eso es legal, eso pasa siempre. Pero miren esto, y esto es el detalle, ¿no? Las actas, que es lo que más se escucha, ¿no?, del mundo. Las actas. Bueno, las actas es esto. Cuando cierra la mesa, los distintos factores políticos firman, ven esa auditoría, se destapan las cajas y ellos ven en la máquina cómo se va computando la cantidad de votos. Ven, y se firman esas actas, se firman. Eso nosotros aquí en el verbo venezolano le llamamos el chorizo. Parece una choricera, ¿no? Así le dicen en todos lados, pues los testigos de mesa, ¿no? Se llaman eso, que son los factores. En este caso los más contundentes fue los del Polo Patriótico, PSU, y los de la PUT, que es donde estaba la tendencia de Mundo González y de María Corina, y el PSU, pues, que es el presidente Maduro. Entonces, esas dos tendencias más contundentes allí en esta mesa pueden ver el chorizo y firman un acta. Eso lo depositan y esas cajas se remiten al CNE, Consejo Nacional Electoral. Si estás en Caracas es más cerca, pero si estás en, Santa Elena de Guairén, que es como uno de los puntos más distantes de Venezuela, seguramente las traen en avión. El Plan República, el Plan República, que es operativo. Entonces, allí comienza el cómputo. En la noche, cuando lo decía la compañera hace rato, cuando declara Elvis Amoroso, que es el rector principal del CNE, habló del tema que había una tendencia irreversible, entonces declaran ya los cómputos que habían llegado aquí, pero estaban en algunas cajas que venían a Caracas y otras que estaban en Caracas, que estaban viniendo al CNE a los depósitos. Y en ese momento se habla, ya ahora sí,
del tema de lo que son el hackeo, pues, el hackeo, que eso está en investigaciones, bueno, el presidente lo está solicitando. El hackeo sobre el sistema electoral electrónico, pues, que es lo que está en investigaciones en este momento. Ahora miren una cosa, ahora sí vamos al tema de la ley como tal. Según los artículos de la ley, que te hablan, el 160 aproximadamente, te habla de lo que son las actas, ¿no? Si unas actas, te habla de la destrucción de las actas. Si no hay ningún recurso sobre el proceso como tal, o el proceso electoral como tal, se guardan 6 meses, según la ley, 6 meses. Y el 169 habla de estos recursos jerárquicos para interponerlos a la parte que sienta perdidora. Y yo les voy a decir algo, y creo que lo decía la compañera, hasta el sol de hoy, y eso es lo más extraño de todo esto, el día lunes, nadie interpuso ante el Consejo Nacional Electoral ningún recurso. Nadie. Y bien se pudo haber hecho. El lunes en la mañana, porque el tema de la violencia y todo eso fue el lunes en la tarde-noche. Nadie interpuso ningún recurso ante el CNE. Ahora les voy a dar una previa de lo que sí el precedente sobre esto. En el año 2013, hablando de aquella elección de... Para usted, ¿sí? Un resumen, porque nuestro tiempo está muy corto y hoy tenemos muchos compañeros y compañeras. Puede terminar la sí, pero un poco resumido, por favor. Ok. Voy sí, porque son las fases y ya voy casi entrando a la última fase del tema. Entonces, en el tema de lo que es la fase de elección y la última fase, que es la auditoría, que es la más importante, y en esa estamos, los tiempos de la fase de auditoría son en los que estamos en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Estos recursos no se ejecutaron en el año 2003, y que estaba contento con los votos que tenía, según la ley, podían computar el 50% aproximadamente, y lo hacía el Consejo Nacional Electoral. Él solicitó que se auditaran todas las cajas electorales, todas, y se hizo. Duró un proceso de varios meses, después se quedó quieta la cosa, él llamó a guarimbas, hubo muertos en aquella época, pero después no pasó absolutamente nada, y bueno, y el presidente Maduro ya fue proclamado. ¿Ven? Entonces, en este momento, esos recursos no se interpusieron, ¿ven? No se interpusieron, más allá de que las actas no han sido publicadas, pero no se interpusieron. Entonces, el proceso de la auditoría es un tubo de escape para salir de este dilema, y es lo que hemos venido diciendo en distintos espacios nacionales e internacionales. El presidente llevó este recurso jerárquico ante el Tribunal Supremo de Justicia, y ahora las cajas nos avisaban ayer que van a ser llevadas al TCJ a más tardar el lunes. Entonces va a comenzar ese proceso. Va a comenzar ese proceso para que abran todas las cajas de los 30.026 centros, y a partir de allí, bueno, empezar a escrutarlos, y bueno, y se ve ya concatenado con el número votantes que se dio por el del tema electrónico con el tema real, que son las cajas. Y allí ya debería haber paz en ese momento, ¿no? Quería ya como resumir en muy breve cómo es la situación en eso, porque eso fue lo que destapó la violencia. Lo que decía que es cierto, pues fue el tema de las actas fue lo que la excusa para salir a la calle. En principio se pensaba que era un tema, digamos, de protesta pacífica, pero después destapó la violencia. Y una cosa para terminar. Mientras, antes de que empezara la violencia, en las zonas del este de Caracas, el canal TN de Argentina estaba transmitiendo. ¿Estaban informados o es que sabían? Y en la noche, cuando se habló del tema de la embajada argentina, si bien estaba tranquila la embajada argentina, es María Corina cuando habla del tema de que había una situación de colectivo, se les llama así, le dicen así, ante la embajada argentina, después es que llega gente encapuchada allí. Entonces, estamos viendo cosas como esas, ¿no? Previamente, informaciones de situaciones que van a ocurrir y que te las van diciendo en medios internacionales, ¿no? El canal TN hoy estaba conectado y estaba en las marchas de hoy de la oposición. Entonces Argentina y Milei están detrás de todo esto. Siempre estuvieron, ¿eh? Yo creo que con eso, Ildefonso, ya estamos, ¿no? Y Piano. Yo, cualquier pregunta, bueno, estamos ahí. Pero quería acentuar el tema electoral y el tema legal para que se viera más claro, porque es lo que más genera ruidos, ¿no? Entonces, eso por ahí, ¿no? Ya, Ildefonso, está bien. Muchísimas gracias.